Bueno, Majo, me tomo un poquito la palabra para dar una Claro que pequeña sí. introducción. Bienvenidas a todos, de verdad, muchísimas gracias por su asistencia y gracias a Pame y a Majo que nos están apoyando desde la oficina regional, desde análisis y estrategia con este tema de Salesforce para alianzas corporativas y que han estado haciendo este proceso desde hace bastante tiempo en conjunto con nosotros. Entonces, de verdad, muchísimas gracias también por participar y por estar aquí con nosotros. Y también muchas gracias a todos los compañeros y colegas de Servicio al Donante y Fidelización que también nos acompañan, como a los colegas de alianzas corporativas. Creemos que es importante que estén en conjunto para que trabajen las áreas en conjunto, es muy importante para este proceso. Bueno, este es el webinar que tenemos sobre Salesforce para alianzas corporativas, también sobre todo enfocado a las grandes empresas y a fundaciones corporativas. Esto hemos venido hablando desde hace ya varios meses. Es más, lo tratamos también en el taller regional que tuvimos de Corporate IPD en este año. Para hacer una breve recuento, Majo nos estuvo explicando un poco de este proceso y tuvimos el ejemplo de Costa Rica que ha venido acompañándonos también en todo esto. Lo primero que se hizo fue un pilotaje con algunas ANs, incluyendo Honduras, incluyendo a Costa Rica, y con estas ANs se empezó a generar unos procesos a nivel interno de la herramienta del sistema como tal, y esto es lo que les presentaremos el día de hoy. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y ya podemos dar inicio a la agenda de hoy. Bueno, la agenda de hoy son 5 puntos muy rápidos. Primero vamos a hacer una breve inducción sobre el por qué y el para qué de Salesforce enfocado a alianzas corporativas. En segundo lugar, ya le voy a dar la palabra también a Majo sobre las wikis y el material que hay a disposición sobre Salesforce. En tercer lugar, vamos a hacer un ejemplo práctico sobre el manejo de Salesforce. Un cuarto es antes de iniciar algunas recomendaciones que se nos estarán dando antes de iniciar esta implementación, por llamarlo de esta forma. Y en un quinto y una fase final ya vamos a ver un poquito el calendario sugerido para la implementación. Esa va a ser la agenda como tal del proceso. Continuamos, Majo. Gracias. Bueno, la primera parte es el por qué y para qué de Salesforce. Yo voy a brindar una pequeña primera visión desde alianzas corporativas, porque para nosotros desde el área es importante generar este proceso. No muchos de nosotros en el área manejamos y hemos manejado Salesforce, quizás sí lo hemos hecho, algunos me han contado su experiencia de pronto en otros trabajos, pero directamente acá en aldeas infantiles como tal, son muy pocos los colegas que han trabajado con el sistema, con Salesforce. Entonces, ¿el por qué? Porque creemos importante que debemos tener este tipo de proceso con el sistema. Primero, efectivamente todos los conocemos. En la región seguimos haciendo un uso muy frecuente de muchos formatos Excel. Entonces, efectivamente tenemos el formato 1, formato 2, el formato que le enviamos a la regional, otro formato. Entonces, creo que tenemos bastantes formatos y hacemos un uso bastante frecuente de este proceso, que no está mal, pero que sí de pronto nos quita mucha eficiencia en los tiempos y en la organización de la información que nosotros tenemos, sobre todo de bases de datos a nivel de alianzas corporativas. Otro segundo caso que presentamos es que la comunicación interáreas a nivel regional e inclusive a nivel internacional exigen procesos que demandan mucho tiempo. Es decir, cuando yo les pido alguna información, de pronto desde la oficina internacional, recuentos, procesos de monitoreo mismos de alianzas globales, efectivamente estamos consumiendo mucho tiempo en los procesos de comunicaciones entre la región. Entonces, por esta razón también es importante que podamos ser más eficientes en estos procesos. Otro tema es que algunos donantes corporativos se encuentran, por decirlo de esta forma, en una nube donde no se realizan procesos de gestión. Tenemos muchas empresas o organizaciones registradas en Salesforce, pero a las cuales no se les está haciendo un seguimiento quizás muy detallado sobre el proceso, o no sabemos en qué estado se encuentran o ni siquiera a qué segmento pertenecen. Entonces eso también es algo pues para revisión. Los procesos de monitoreo y evaluación son acciones que demandan procesos y tiempos más largos comparados con otras áreas. Para nosotros como alianzas corporativas todavía manejamos un monitoreo muy básico de Excel
y esto nos genera procesos mucho más largos para poder unificar procesos de monitoreo. Es más, este ha sido el primer año en el que hemos tenido un monitoreo en conjunto con Corporate y con IPD, y son procesos mucho más largos y que demandan también mucho tiempo. Otro tema muy importante y que lo hemos tratado mucho a nivel de alianzas corporativas es que existe una alta rotación de personal y pues debido a esto y a otros procesos no hay métodos que hagan un seguimiento preciso en relación a los donantes, sobre todo de las grandes empresas y de las fundaciones corporativas. Entonces a veces no sabemos cuándo fue la última visita, si somos nuevos en el área, quizás no hay registros de cuándo fue la última interacción con el aliado corporativo, cuándo fue nuestra última reunión que hicimos, y eso genera también un cruce de información que en muchas ocasiones no es tan buena pues para el área como tal. Ahora, para pasar al para qué del Salesforce en nuestra área, la primera es que nos va a brindar eficiencia en los procesos de seguimiento y gestión de los donantes, es decir, ahorita que le dé la palabra a Majo, vamos a entender un poco más cómo está este sistema, nos permite tener una eficiencia en los procesos de gestión misma del donante. Los procesos de monitoreo se volverán más eficaces, efectivamente, eso esperamos con esta implementación, y pues así va a ser mucho más fácil desde lo local, lo regional y hasta quizás para brindar reportes a nivel internacional que podamos tener a Salesforce. Podemos tener una red en donde estén las bases de datos de grandes empresas, de fundaciones corporativas a nivel Latinoamérica, lo que mejora los procesos de comunicación mismos, y efectivamente todos esos procesos que hablábamos que nos generan procesos largos de tiempo y no tan eficientes, pues la verdad se pueden disminuir estos tiempos en actividades mucho más sencillas y menos complejas para procesos de monitoreo o de comunicaciones mismas y de tener un seguimiento de las empresas. Diciendo esto, ya le voy a dar la palabra a Majo para que Majo pueda continuar con el proceso de la presentación. Gracias, Majo. Dale, buenísimo. Gracias, Gina. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Me escuchas, Gina? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Ajá. Bueno, buenísimo. Gracias a todos, gracias a todas. Creo que tenemos una alta concurrencia el día de hoy. Vamos a ver, tenemos 34 participantes. Muchas gracias a todos y a todas por estar. Hemos preparado este espacio de webinar con Gina, que ya lo veníamos pensando desde hace algunas semanas. Hemos invitado a los equipos de servicio al donante y fidelización, con los que, bueno, Pame y yo tenemos un relacionamiento más directo, y también a los equipos de alianzas corporativas, que obviamente es el equipo con el que trabaja día a día Gina. Hemos creído necesario generar esta sinergia, generar este espacio también para que comiencen a trabajar más en conjunto en lo que tiene que ver con este proyecto de Salesforce. Tuvimos un primer acercamiento, algunos de ustedes me conocieron en el taller de Corporate IPD en Río Negro hace algunos meses. Tuvimos un espacio muy pequeñito para tratar el tema del CRM, fue un poco hacia las corridas, por eso vimos la necesidad de tener un espacio un poco más a detalle para ver cuestiones más técnicas y también tener su feedback. Entonces, bueno, hemos organizado esta sesión con Gina, con Pame, y la idea es mostrarles un poquito para quienes realmente no han tenido un acercamiento al CRM y a esta herramienta de gestión de donantes, darles un poquito más de claridades, y para quienes ya lo manejan, de hecho hay muchos expertos en el sistema que nos acompañan hoy, pues pedirles también que nos apoyen en esta iniciativa de incorporar la lógica de gestión de grandes donantes en la gestión del CRM. Entonces también es una invitación, el día de hoy la invitación es a que comencemos a trabajar más de cerca los equipos de servicio al donante con las áreas de alianzas corporativas. Entonces, nosotros hoy no queremos hacer un repaso grande sobre Salesforce, nos tomaría mucho tiempo, pero sí queremos contarles sobre el material que tenemos, queremos decirles que está a disposición suya nuestra wiki, que es básicamente un pequeño curso de inducción sobre la teoría muy básica del CRM, que ustedes pueden encontrar en esta dirección. Les vamos a pasar, y si quieren, bueno, también les paso esta misma dirección por el chat para que comiencen a explorar si es que quisieran. Ahí la tienen. La idea es que comencemos a navegar un poquito sobre la información general que tenemos de Salesforce. Para quienes no han tenido un acercamiento hasta ahora, Salesforce es nuestra... Hola.
Hola, ¿me escuchan ahí? Creo Alguien que, tiene creo que sí, se sí, te abrió un escuchamos. micrófono por ahí. Bueno, Sí, sí, sí. les decía, para quienes no han tenido un acercamiento, Salesforce es nuestro sistema de información, más conocido como CRM, este sistema de información que nos permite administrar la relación con nuestros donantes. Básicamente es un sistema de información que combina varias tablas de información, es decir, como varias cajas de información, que era un poco la relación que hacíamos en el taller de Corporate IPD, si recuerdan, es tener como varias cajas de información diversa y generar algunas relaciones que nos devuelvan otro tipo de información y que nos permitan hacer otro tipo de análisis. Entonces, eso es lo que es Salesforce, un sistema de información que nos permite potenciar la relación con nuestros donantes y nos permite administrar esa relación que manejamos con ellos. Desde que comenzó el proyecto del CRM regional de Salesforce, el foco se ha dado más sobre la estrategia de donantes individuales, porque como saben es la estrategia más grande en la región, que implica una gestión a detalle al tratarse de donantes individuales y por el volumen que manejamos, le hemos dado el foco esencialmente a donantes individuales. Ahora el reto es que comencemos a incorporar también la lógica de alianzas corporativas en la gestión en Salesforce. Entonces, por eso les animamos a que investiguen un poquito más sobre nuestro CRM, a que se puedan empapar un poco más sobre lo que hay. Muy rápidamente voy a mostrarles a qué se parece el link que les mandé. Básicamente les estamos mandando un acceso a nuestro workspace del equipo regional de FDC, de recaudación de fondos, donde hemos creado unas pequeñas wikis, unas pequeñas páginas informativas sobre lo que es Salesforce a manera de inducción para usuarios nuevos. Entonces creemos que puede ser bastante útil para quienes no han tenido un acercamiento con el sistema. Aquí ustedes pueden navegar y ver qué contenidos tiene, qué les permite hacer el CRM, qué asociaciones nacionales utilizan el CRM, cómo pueden ingresar, si tienen problemas técnicos, a quién recurrir. También tenemos un canal de YouTube donde vamos a colgar luego de este webinar el video que se genere. Entonces, todos los webinars y material en video lo pueden ver en este canal de YouTube de Salesforce. Y también tenemos alguien creo que tiene abierto su micrófono. ¿Lo pueden revisar, por favor? Hola. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Gracias. Sí. Listo. Entonces, tenemos una batería de 11 módulos o 11 temas que creemos que son básicos para comenzar a navegar en el CRM. Entonces, también les invitamos a que los revisen para que entiendan un poquito más la lógica del sistema. Y tenemos aquí a la derecha un pequeño curso de inducción donde ustedes pueden navegar. Estamos trabajando con Pame en hacer una pequeña evaluación de aquí a fin de año para que ustedes puedan pasar una evaluación y tener una pequeña certificación como usuarios del sistema. Entonces, bueno, les estaremos avisando. Pero la idea es que aquí ustedes puedan acceder a toda la información de Salesforce y en el caso que nos ocupa hoy, a la información de cuentas. Información de cuentas, que es lo que quiero explicarles un poquito más el día de hoy. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hay alguna pregunta, Gina, en el chat? ¿No? ¿Estamos bien? No, hasta Perfecto. ahora no. Perfecto. Listo. Entonces, muy rápidamente, para no tomarnos mucho tiempo en la teoría, como les explicaba en el taller en Río Negro, Salesforce tiene esta lógica de cajitas donde guardamos información y la ordenamos. Y estas cajitas, en el caso de Salesforce, se llaman objetos. Son estas tablas de información donde vamos a juntar toda la información de nuestros donantes desde la lógica que manejamos en recaudación de fondos. En el caso de las alianzas corporativas, es decir, de las alianzas con empresas y fundaciones empresariales, vamos a guardar toda la información en el objeto de cuentas. Por eso es que hemos creado una pequeña sección de cuentas. Las cuentas en Salesforce es la sección o la caja donde vamos a tener toda la información relativa a nuestras alianzas corporativas. ¿Okay? Entonces, ahí en el objeto de cuentas
es donde ustedes van a poder hacer el registro de empresas, donde van a poder crear, ingresar, editar, incluir información sobre todas las empresas con las que tienen un relacionamiento. Entonces, básicamente es como la ficha de cada empresa que está consolidada en esta sección que se llama cuentas. Aquí ustedes tienen un tutorial. Si le dan clic aquí, van a ir a un tutorial que les muestra cómo crear una cuenta. Es bastante sencillo. Y les da también aquí esta pequeña ficha de wikis, les da un poco el detalle sobre qué campos de registro necesitamos o estamos proponiendo manejar en el registro de alianzas corporativas. Para empezar, una información muy general sobre la empresa o la organización con la que tenemos un relacionamiento, opciones de dirección, muy importante para todo tipo de fidelización que hagamos con la empresa, un campo de dirección donde se puede ingresar información cualitativa, donde tienen espacio suficiente para ingresar información cualitativa de la relación con la empresa, un espacio interesante de contraprestaciones que hemos generado en un esfuerzo por optimizar esta sección. Esto lo hicimos con Gina y con el equipo de Costa Rica. Incluimos una sección para que ustedes puedan seleccionar toda la batería de contraprestaciones que ustedes ofrecen en el momento de generar una relación con una empresa o fundación empresarial. También está toda la información de donaciones. Ustedes pueden tener también un registro de pagos en el caso de que tengan una relación de una donación monetaria regular con la empresa. También pueden manejar todo un registro de pagos. Y tenemos también varios campos nuevos que los quisiera poner en valor porque para las áreas de servicio al donante, para los usuarios que ya tienen experiencia y ya manejan en el sistema, quizás estos campos son nuevos. Se trata del campo sector, segmento y fase, que ahora lo vamos a ver. Son campos que hemos incluido para optimizar el registro y también para dar el foco en grandes empresas, para poder hacer un análisis más interesante y más a fondo de cuáles son nuestros relacionamientos y con qué tipo de empresas estamos trabajando. El sector de actividad, es decir, vamos a pasar un poco del tipo de organización al sector, pues si está en el sector productivo, en el sector de servicios, en toda una lista desplegable donde escoger el sector para poder generar un perfil más afín, un perfil más detallado de las empresas con las que trabajamos. El segmento, que se refiere a el tamaño de la empresa, si quieren, si estamos trabajando con pymes, con grandes, con medianas empresas o con fundaciones empresariales. Y finalmente la fase, que tiene que ver con ese ciclo del donante corporativo que hemos querido incorporar en el objeto de cuentas, que hemos querido incorporar en Salesforce y que ahora les vamos a mostrar. Entonces tenemos estas tres nociones nuevas en el objeto de cuentas, en el registro de empresas en Salesforce: sector, segmento y fase. Les animamos a quienes ya manejan el sistema a explorarlos y a actualizar la información que ya tienen registrada con estos nuevos campos. Cuando nosotros creamos una cuenta, cuando registramos una empresa, le vamos a dar, desde la misma lógica que manejamos en donantes individuales, le vamos a dar una característica al compromiso de donación que esa empresa tiene con nosotros. Es decir, en las cuentas registramos una empresa, sus datos, su business card si quieren, pero generamos un compromiso de donación que define cuál es la relación que tiene esa empresa con la organización. Y estos son los tipos de relaciones que las empresas pueden tener con nosotros. Para empezar, pueden ser un donante jurídico regular, que es un poco la lógica de las empresas amigas que históricamente se han manejado desde las áreas de servicio al donante. Son esas empresas que quizás son pymes o medianas empresas que tienen un comportamiento casi como un donante individual, que han sido fidelizadas como un donante individual y que hacen un aporte regular, por lo general un poquito más arriba del promedio del donante individual, pero hacen un aporte regular mensual a la organización y han sido ya migradas al sistema, de hecho. Entonces tenemos como toda esa batería de empresas que casi en su totalidad ya están en Salesforce. Ustedes ya cuentan con esa información, la hemos trabajado con los equipos de servicio al donante, pero, digamos, esa es una parte, ¿no? Están todas estas empresas amigas que se manejan con un compromiso de donación, por lo general de donante jurídico regular.
También tenemos el compromiso de donación del donante jurídico de tiempo determinado, que tiene que ver con una regularidad, pero con un tiempo finito, es decir, un donante jurídico que decida hacer una donación regular, pero por un año solamente. También tenemos la posibilidad de registrar ese compromiso de donación. De la misma forma podemos registrar una donación esporádica o una donación en especie de una empresa a través del compromiso esporádico en especie que están aquí. Y también tenemos la opción, desde la lógica de padrinazgo, de registrar un compromiso de padrinazgo empresarial. Esas son, digamos, las opciones que habíamos trabajado, que la mayoría de usuarios que ya manejan el sistema conocen y que ya han usado, es decir, estos compromisos de donación que relacionan a las empresas con la relación que tienen con la organización y que nos permiten registrar montos, frecuencia, registrar pagos y llevar un mayor registro de la gestión que tenemos con ese donante. Finalmente, queríamos hacer un foco hablando más desde la gestión de grandes empresas y un poco también desde el ciclo de gestión del donante, del ciclo de vida del donante corporativo. Queríamos presentarles hoy también el nuevo compromiso de donación que hemos generado para las empresas, que es el proyecto de alianzas corporativas. Este es un compromiso de donación nuevo que lo hemos creado con el afán de que ustedes puedan registrar todo tipo de alianza que tenga que ver con un convenio, con una relación más a largo plazo y que no implique necesariamente una donación monetaria en el momento, sino que tenga, digamos, un marco de tiempo y que no genere ninguna gestión de cobranza en el sistema. ¿Okay? Entonces, es meramente informativo. Por el momento hemos creado este compromiso para que ustedes puedan puedan registrar en el sistema, por ejemplo, proyectos de Corporate IPD o proyectos con empresas que sigan la lógica del marco lógico, que sigan, digamos, que sean fondos marcados para un proyecto específico, ¿ok? Sin tener la lógica de manejar una donación, manejar cobranza como con los otros compromisos de donación. Esto un poco desde la teoría que ya conocen muchos de los usuarios, pero también creo que era importante regresar sobre qué son los compromisos de donación y qué son las cuentas, ¿no? Las cuentas, como les decía, esa sección donde registramos la información de una empresa, y el compromiso de donación es la definición de cómo es esa relación de la empresa con la organización. ¿Okay? Aquí tenemos los tipos de compromisos y finalmente quería hacer el foco en las fases del donante corporativo, que fue este esfuerzo que hicimos con Gina y con el equipo de Costa Rica de incorporar de una forma muy visual, que ahora lo vamos a ver, incorporar esa lógica del ciclo, digamos, esa progresión que hay en la relación con el donante corporativo desde la gestión de la información en Salesforce. Entonces, las fases del ciclo de vida del donante corporativo se van a incluir de forma automática en Salesforce una vez que ustedes registren la información y van a responder a la siguiente lógica. Tenemos las 4 fases: prospección, cultivo, solicitud y fidelización. Ustedes ya las conocen, seguramente lo han trabajado varias veces con Gina, es parte de su gestión de alianzas corporativas. Hicimos el ejercicio de incluirlo en la gestión en Salesforce y entonces definimos que para empezar todas las cuentas que se registran en Salesforce pertenecen a esta fase por defecto, es decir, toda cuenta que se cree en Salesforce va a iniciar su ciclo desde la prospección, porque digamos, esa es la lógica, ¿no? Cada cuenta que se registra arranca desde una lógica de prospección, es decir, hay una oportunidad de algo con esa empresa, pero todavía no la hemos definido exactamente. Entonces se va a definir como una empresa en prospección. Una vez que nosotros hayamos generado de alguna forma una interacción y que la hayamos registrado en el sistema, es decir, que registremos una llamada, que registremos un correo electrónico, que registremos algún tipo de información relevante de algún relacionamiento con esa empresa, vamos a ver que el ciclo, la fase se mueve hacia el cultivo. Entonces ahora lo vamos a ver como de forma automática en el momento en el que creamos una interacción, es decir, que registramos una llamada, un correo electrónico con esa cuenta, con esa empresa, automáticamente vamos a saltar de la fase de prospección a cultivo.
Una vez que tengamos ya registradas interacciones y que vayamos avanzando en esa relación con la empresa, vamos a comenzar a cargar documentos, es decir, vamos a generar ya convenios, algún tipo de documento escrito que podamos adjuntar a nuestra cuenta. Bueno, pues en el momento en el que adjuntemos esa información y comencemos a alimentar de información la cuenta de nuestra empresa, automáticamente el sistema va a hacer que la fase salte de cultivo a solicitud, porque ya contamos con algún tipo de información como una propuesta de proyecto, un convenio, un acuerdo, que ya son documentos oficiales que hemos cargado al sistema y que hacen que avancemos en el ciclo de este donante corporativo. Y finalmente, cuando ya vemos que la relación es más madura y que hay ya un compromiso de donación, que es lo que les explicaba hace un ratito, es decir, que ya se genera una relación regular o como fuese algún tipo de compromiso con la organización, ya estamos en un momento de fidelización. Entonces, las cuentas van a pasar a esta fase automáticamente cuando se crea un compromiso de donación. Ahora lo vamos a ver en el sistema para que también entiendan la lógica, pero de forma más teórica quería explicarles cómo hemos asumido y cómo vemos este tema del ciclo del donante corporativo en Salesforce. Hemos incluido estas cuatro etapas. También quería mencionarles que en el caso de las empresas amigas, que son estas empresas que ya están migradas en el sistema y que les comentaba hace un ratito que manejan el compromiso de donación regular. En el caso de estas empresas, que por lo general obedecen a la lógica de donantes individuales, cuando creamos una cuenta, en general siempre creamos un compromiso de donación, porque digamos el ciclo es mucho más corto, no obedece a ese ciclo largo de grandes empresas. Entonces solo en esos casos, al crear la cuenta y el compromiso de donación, la fase saltará de prospección a fidelización de forma automática. Es decir, no vamos a pasar por el cultivo ni la solicitud. Solo en esos casos. Pero eso no será posible en el caso de grandes empresas o fundaciones empresariales que tienen tiempos más largos y obedecen más estrictamente, si quieren, a este ciclo del donante corporativo. ¿Ok? Entonces, quería explicarles un poco más en detalle cuál ha sido la lógica que hemos incorporado en el objeto de cuentas. Tienen toda esa información aquí en las wikis, así que bueno, pueden regresar y explorarlo cuando quieran. Entonces, hasta ahí ¿estamos? Sí, creo que no tenemos preguntas hasta ahí. Perfecto. Sí. Alejandra de Costa Rica tiene una pregunta más. Sí, por favor. No sé si quieren abrir el micrófono, Aleja. Sí. Listo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Alejandra y Sil. Hola. ¿Qué tal, chicas? Majo, tengo una pregunta rápida. Es que me está preguntando Ale, y la verdad es que no sé cómo contestarle. Hay veces que, por ejemplo, si en las interacciones podemos subir, o en el mismo proyecto podemos subir pues toda la documentación, ¿verdad? De la propuesta que tienen con la alianza o ya la alianza que se firmó, pero me dice que a veces son documentos de 20 páginas, 50 páginas, PDFs súper pesados, ¿verdad? Que le preocupa un poco el tema del espacio. No sé si manejamos como algún límite o alguno que ya recomienden ustedes para nosotros subirlo, o decir, bueno, no, este lo manejo, no sé, en la nube SOS, o este que es más pequeño lo manejo en Salesforce, no sé, o como qué recomendación nos darían con esto. Es muy buena pregunta porque esto lo hemos verificado con el equipo TIC y en realidad el espacio que tenemos para carga de adjuntos es bastante limitado por el momento, así que más bien debemos aprovecharlo antes de que se comience a llenar. En realidad nos han instado y nos animan a utilizar los adjuntos en las cuentas y a subir documentos. Es decir, un PDF de 50 páginas no es un documento que genere espacio y que vaya a saturar el espacio de su registro. Digamos que se manejan como diferentes instancias de almacenamiento. Entonces, los adjuntos, siempre que sean documentos de texto y no tengan imágenes, es decir, que no sean videos ni fotos,
si son documentos PDF, convenios o ese tipo de documentos, adelante, súbanlos. Eso sí, o sea, dejamos en su mejor criterio qué tipo de documentos subir, es decir, cuáles son documentos relevantes que realmente aportan en la relación con ese donante corporativo, es decir, quizás no, ahí habría que hacer un triaje, habría que ser un poco más selectivos en qué información subimos, pero digamos, por el espacio no se preocupen. Quizás, Gina, ahí tú podrías darnos algunos tips de qué tipo de documentos son los que sí deberíamos cargar y qué documentos no vale la pena cargar, ¿no? Sí, claro que sí, Majo. Sí, igual como dice Majo, es según el criterio también para seleccionar los más importantes y relevantes, pero sí, la recomendación es que, por ejemplo, si vamos a presentar una propuesta, pues no pongamos todos los borradores de la propuesta, como la uno, la 2, la final, sino ya coloquemos la final y la que generalmente presentamos al donante corporativo. Para nosotros, y sobre todo hablando de proyectos con grandes empresas y fundaciones, que es importante. La primera, y bueno, para todos los segmentos de alianzas corporativas, obviamente el convenio, todas las alianzas deben estar justificadas bajo un convenio, es importante que podamos subir ese convenio. Hay otro documento muy importante que es la matriz de contraprestaciones y fidelización, que sería también muy importante que se hiciera como el trabajo de subirla a este tipo de espacios, porque también nos va a permitir tener un marco mucho más amplio de lo que le estamos brindando de contraprestación a la alianza corporativa, y pues si es necesario el proyecto, la propuesta de proyecto como tal final. Eso yo creo que son los elementos o los documentos más importantes del proceso. Además, si hay algunos acuerdos que se firman con cierta cantidad de tiempo, efectivamente sería bueno poder tener dentro del sistema estos documentos y sus firmas posteriores. Eso como tal serían como los tips para subir ciertos documentos, Majo. Buenísimo, gracias. Gracias, chicas. Genial. Sí, entonces más bien les animamos a comenzar a subir información que ustedes crean relevante, a cargarla para que sea como un único espacio de información oficial sobre esa cuenta, sobre esa empresa, ¿no? Y que cualquier persona que pueda acceder en un futuro sepa que toda la información relevante está ahí. Está en el sistema, está resguardada y está ordenada, ¿no? Entonces, bueno, para quienes no conocen todavía a Salesforce, les presento como, digamos, de look and feel, cómo se ve la herramienta. Salesforce es un sistema de información que está basado en la nube, es decir, como tenemos este tema del acceso de forma remota desde donde sea. Ustedes solo necesitan una conexión a internet y pueden loguearse y conectarse cuando tengan un usuario activo desde cualquier computadora. Entonces lo van a manejar desde una lógica de navegación bastante intuitiva. Yo ahora estoy en mi cuenta de Salesforce, en el inicio de mi cuenta de Salesforce, pero estoy en un ambiente de prueba que se llama Sandbox. Entonces, como pueden ver aquí, yo ahorita voy a hacer algunas cosas y voy a crear algunas cosas, pero para los que ya conocen el sistema, no se asusten, porque no voy a dañar nada, ni voy a generar información basura, porque no estoy en el ambiente productivo. ¿Ok? Entonces, lo que quiero mostrarles es un poco en esta barra inicial están todos los objetos, es decir, todas esas tablas de información de cómo se divide, cómo es la lógica de la información en el sistema, y lo que nos ocupa hoy, que son las cuentas, que fue lo que vimos hace un ratito en las wikis. Cuando ustedes entran en la pestaña de cuentas, en esta sección de cuentas, tiene la opción de crear una nueva cuenta, ¿no? Yo estaba el otro día ahí jugando con Gina y creamos aquí en el Sandbox una cuenta para Jumbo, por si Adanis Camaño está por ahí. Entonces, vamos a crear una cuenta nueva muy rápidamente porque puede tomar un poquito de tiempo, pero para que ustedes vean qué tipo de campos, qué información hay, y si tienen alguna pregunta, pues aprovechemos esta oportunidad. Entonces, bueno, lo que hemos decidido con Gina es que vamos a tomar el ejemplo de la alianza global de Radisson, ¿no es cierto, Gina? Entonces vamos a crear la cuenta de Radisson. En este caso, yo soy una usuaria regional, entonces yo la voy a crear, digamos, a nivel regional. Pero vamos a decir que luego ustedes a nivel de cada país van a generar su cuenta de Radisson, ¿ok? Lo que tienen aquí, esta barrita roja en el sistema, les indica qué información es obligatoria.
Entonces tienen varios campos a llenar, como por ejemplo el tipo de organización. Entonces, bueno, vamos a ver que por ejemplo es una organización de actividades de servicio, una empresa de servicios, una empresa hotelera. Y en el sector, como les explicaba, estos campos nuevos que hemos creado, pues vamos a ver que está en servicios, ¿no es cierto? Como de la forma más general. Contacto principal, aquí les animamos a crear contactos, es decir, personas de contacto de esa cuenta, que son su contacto más real y más específico a la hora de relacionarse con la empresa. Entonces, si yo le doy clic aquí, yo aquí podría buscar, no sé si es que hay algún usuario que esté cargado aquí. No tengo información cargada porque estoy en un ambiente de prueba, pero si yo busco aquí, no sé, cualquier nombre de algún contacto que yo haya creado previamente, lo puedo relacionar con esta cuenta, ¿no? Entonces aquí yo estaría relacionándome a mí, por ejemplo, como contacto, como el contacto principal de la cuenta de Radisson. ¿Okay? Entonces también les animamos siempre a crear un contacto. Tienen que crearlo previamente y luego buscarlo desde aquí para asociarlo con la cuenta. Tienen un espacio para la razón social que muchas veces no es igual al nombre de la empresa, al nombre comercial de la empresa. Un campo para teléfono, fax, sitio web, número fiscal, el destino de la donación, campos de PCNs que son números de donantes. Estos son campos que se crean automáticamente, así que no les vamos a dar mucha importancia. Solamente darle importancia a la fecha de captación, que sí les animamos a usarla siempre. Es decir, cuando comienza la relación con ese donante, vamos a decir que es el día de hoy, 2 de octubre. Todos los otros campos son campos que hemos tenido que crear para migración de información, así que no les vamos a dar mucha relevancia por ahora, pero sí les animamos a usar el campo de fecha de captación y el segmento que es bastante importante. Vamos a poner que es una gran empresa y la fase, como ustedes ven, siempre se va a ir por defecto en prospección, ¿ok? Entonces vamos a ir a ver cómo hacemos que se muevan esas fases de nuestra alianza con Radisson de forma automática. Esos son, digamos, como los campos mínimos requeridos para crear una cuenta en el sistema. Podríamos crear dirección, no lo voy a hacer para no perder tiempo, pero ustedes aquí tienen dos opciones de dirección, tienen un campo para incluir información cualitativa, como les explicaba inicialmente, y también tienen toda una sección sobre un histórico de donaciones de información financiera, ¿no? Es decir, si es que hay una donación monetaria regular o esporádica que hay que registrarse, pues va a aparecer aquí en estos totales. Y finalmente yo le doy guardar. Entonces voy a crear la cuenta de Radisson. Así, digamos, ese es como el ejercicio que les impulsamos y les animamos a hacer a todos los coordinadores, coordinadoras, asesores, asesoras de alianzas corporativas a que comiencen a registrar toda su información de alianzas corporativas así, aquí en Salesforce, y que comience a concentrarse toda la información aquí. Luego vamos a hablar de todo lo histórico que ya tienen para ver cómo lo hacemos de forma masiva, pero de ahora en adelante, pues la idea sería que comiencen a registrar todo directamente en Salesforce. Entonces, como ustedes pueden ver, ya registramos a nuestra cuenta de Radisson y tenemos alguna información básica, pero visualmente tenemos como primera imagen la fase de nuestra cuenta. Como les decía inicialmente, por defecto, una cuenta va a iniciar en fase de prospección. Entonces, cualquier persona que entre a esta cuenta va a saber en qué momento está la relación con Radisson de forma muy sencilla, muy visual. Esa es la idea, eso era lo que queríamos impulsar y que creemos que puede ser de mucho uso y de mucha utilidad para ustedes. Entonces, básicamente tenemos la información de Radisson, no tenemos mucha, la idea es que cada vez ustedes la alimenten. Si ustedes llenarían aquí la dirección de facturación, van a tener un mapita de Google Maps que les muestra la ubicación, van a tener todo el dato de descripción, es decir, mientras más alimenten la información, mejor. Y acá tienen las diferentes secciones o listas relacionadas que tienen que ver con todas las acciones que yo puedo hacer ahora con esa cuenta. ¿Ok? Entonces, como ustedes recordarán, yo les decía hace un rato que por defecto, cuando creo una cuenta,
la fase inicia en prospección. Y para pasar a cultivo, de forma automática, el sistema necesita ver que haya algún tipo de interacción con ese donante registrado. Entonces lo que vamos a hacer es registrar una interacción. Voy a bajar a estas listas relacionadas que me permiten hacer acciones con mi cuenta y voy a esta sección o a esta lista del historial de interacciones. Voy a registrar una llamada, digamos como lo más sencillo, una llamada general. Aquí esta es una interacción específica para la N de Colombia. Vamos a darle clic en general. Las interacciones son todos los relacionamientos de fidelización que yo puedo tener con la empresa. En el caso de donantes individuales tiene la misma lógica. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, que aquí tengo la opción de registrar una llamada, como ya seleccioné, relacionada con la cuenta de Radisson, y que yo podría también relacionar a un contacto, ¿no? Si es que hubiese registrado mi contacto de la cuenta. Con una fecha vamos a registrar que es una interacción de salida, es decir, que yo estoy haciendo la llamada al donante y que yo le llamo por darle información sobre la organización. Aquí tenemos una tipología de interacciones que hemos usado desde el anterior CRM y desde la lógica de donantes individuales. Aquí también les instamos a usarlo, a navegarlo, ya que nos den su feedback de si es que ustedes creen que habría que incluir otro tipo de tipologías de interacciones. Vamos a incluir, por ejemplo, información sobre alianzas y empresas, que es bastante general, y el resultado sería pues la información entregada. Aquí yo podría poner comentarios sobre lo que pasó en esa llamada, digamos, incluir más información de detalle. La voy a cerrar como completa porque es una llamada que terminó. Y luego lo interesante con la gestión que yo puedo hacer desde aquí es que yo puedo programar interacciones de seguimiento. Es decir, que puedo, por ejemplo, aquí ya, porque lo hicimos el otro día, me sale que yo puedo programar una invitación a un desayuno desde otra llamada que voy a programar en el sistema, poniéndole una fecha, qué sé yo, el 10 de febrero, por ejemplo. No estoy obligada a llenar este tipo de interacciones, pero lo interesante es que yo aquí puedo poner, no sé, poner como llamar a este listado, no sé, digamos. Aquí ustedes lo pueden utilizar a discreción. Tienen un campo que me parece que es de 250 caracteres para poner información importante sobre esa llamada. Aquí estamos programando una invitación al desayuno. Yo estoy poniendo la descripción y lo que voy a hacer es ponerme un recordatorio. Entonces voy a ponerme el recordatorio, no sé, el 8, por ejemplo, a las 9 a.m. Entonces a mí me va a llegar un correo a mi Outlook recordándome que tengo que hacer esta invitación, tengo que hacer esta llamada a mi contacto de Radisson, y le doy guardar. ¿Ok? Entonces, como yo ya generé estos primeros relacionamientos y estoy registrando información en el sistema, lo que puedo ver es que ya la fase cambia a cultivo. Entonces yo voy alimentando información al sistema y sobre eso yo voy viendo cómo avanza la relación. Esto desde cosas muy básicas y muy sencillas que podemos hacer. Sabemos que no es tan sencillo llegar a un desayuno o ya setear esa reunión. Sabemos que hay todas unas gestiones antes de eso, pero digamos, intentemos registrar estos hitos importantes para poder ir viendo la progresión en las fases. ¿Okay? Entonces ahora yo cambié a cultivo una vez que generé una interacción, que la puedo ver aquí. Entonces puedo ver que tengo una interacción que fue una llamada realizada el día de hoy y también una interacción abierta, es decir, una invitación al desayuno que todavía no ha comenzado y que me va a ser avisada a través de una alerta. ¿Okay? Es como una tarea que yo estoy creando aquí en esta cuenta. Ahora lo que me pide, digamos, desde la teoría de lo que vimos para pasar a la fase de solicitud, lo que me pediría el sistema es que yo cargue una información más formal, como un convenio o algún acuerdo, ¿no es cierto? Entonces me voy a ir al final de las listas relacionadas donde están notas y archivos adjuntos. Voy a adjuntar, no una nota, bueno, también podrían adjuntar una nota. Voy a adjuntar un archivo. Resulta que yo tengo aquí conmigo
China me pasó el agreement con... tengo el agreement global con Radisson, así que lo voy a cargar en Salesforce. Y entonces yo puedo ver cómo automáticamente cambio a la fase de solicitud porque acabo de ingresar información. Si nos vamos hacia el final, podemos ver que aquí tengo registrado el archivo adjunto, que es el agreement, el partnership agreement, que lo puedo ver y que está cargado en el CRM. ¿Okay? Entonces, eso también hace que la información no se pierda, que esté toda aquí, que sea de fácil acceso para quien quiera verla, ¿no? Aquí la podemos ver. Entonces eso hizo que pues yo pueda ir avanzando en las fases de este ciclo de la relación con Radisson. Y finalmente, ya para llegar como una madurez en la relación, está la etapa de fidelización, que como les habíamos dicho, tiene que ver con ya la creación de un compromiso de donación en sí, ¿no? Ya de una relación más formal. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a esta lista relacionada de compromisos de donación, que está por aquí, que nos da como todas las opciones de compromisos que podemos crear para Radisson, que es lo que vimos hace un ratito también en la wiki. Y voy a crear este proyecto de alianza corporativa, que es como la nueva figura que hemos creado para quienes ya conocen el sistema. Aquí estoy en un sandbox, es un ambiente de prueba. Normalmente esto no debería aparecer porque nosotros no manejamos el pago en este tipo de alianzas, así que no debería estar, pero digamos, ahora voy a ponerle que es por un cobrador. Entonces lo que voy a hacer aquí es incluir el monto. Vamos, por ahí me contó Gina el monto, así que vamos a poner que a nivel global es una alianza de $500,000 y euros, ahí está. Digamos que aquí lo vamos a poner, pues, obviamente en cada asociación nacional se maneja la lógica de moneda local, así que ya ustedes, digamos, cuando generen siempre sus cuentas y generen compromisos con montos, siempre se va a manejar la lógica de moneda local. ¿Okay? Tenemos la cuenta de Radisson. El tipo de este compromiso es un proyecto que tiene esta lógica distinta a los otros compromisos de donación, porque como les decía, no manejamos la lógica de donaciones monetarias que se envían a cobrar. Es decir, no hay una gestión de cobranza que tengamos que hacer aquí. Entonces es un proyecto, podemos ponerle un referente, es decir, alguna persona de contacto que, digamos, fue clave en la consecución de este compromiso. Tenemos que relacionarlo a una campaña como por lógica del sistema. Me parece que si no le pongo una campaña, Sil, ¿estás por ahí? ¿Me puedes confirmar si es que está como obligatoria la campaña para este compromiso de donación? Bueno, lo vamos a poner, es como un test, una campaña en la que esté relacionada este compromiso de donación, porque es la lógica que manejamos en donantes individuales, y una fecha de inicio obligatoria, ¿no? Entonces vamos a poner, pues, qué sé yo, el 15 de octubre, y una fecha fin, que es bastante recomendable, ¿no? Que pues la vamos a poner al 2020, vamos a decir, ¿ok? Y vamos a ponerla, no sé, por ejemplo, 1 de octubre del 2020. Entonces tenemos un espacio de descripción también y vamos a guardar nuestro compromiso de donación, que es un compromiso por $500,000 en este caso, para la cuenta de Radisson. Entonces si yo regreso a la cuenta, cualquier campo que se ponga así en azul es que nos va a llevar otra vez al home, si quieren. Y entonces cuando yo regreso a la cuenta de Radisson veo como todo ese progreso y veo que se trata de una cuenta que ya está en un proceso de fidelización. ¿Por qué? Porque ha pasado por un cultivo con algún tipo de información cargada, por una solicitud también, por un registro de información y ya por la creación de un compromiso de donación. Entonces yo puedo ver rápidamente aquí que tengo interacciones abiertas, que es la invitación al desayuno pendiente, tengo un historial de interacciones, tengo una llamada registrada, tengo un acuerdo creado y tengo un compromiso de donación creado, que es este compromiso de alianzas corporativas por $500,000.
¿Ok? Entonces, básicamente lo que queríamos mostrarles es esta optimización que hemos hecho, este esfuerzo por simplificar mucho la gestión y el registro de sus alianzas corporativas con foco en grandes donantes, para que ustedes comiencen a manejar la información clave de estas alianzas desde Salesforce y puedan manejar y concentrar la información aquí. Ahora, obviamente, a partir de este registro, pues ya viene todo un trabajo de análisis y de monitoreo interesante que hoy no vamos a ver mucho en detalle, pero que es como la idea como un siguiente paso, ¿no? Digamos, este ejercicio ya lo hemos hecho con el equipo de Costa Rica y también quería aprovechar para agradecer a Belkis y a Silvia, que han hecho todo un esfuerzo de actualización de todas las cuentas que ya tenían cargadas para poder tener la información de las fases, que es un trabajo que también vamos a comenzar a hacer con todas las demás asociaciones nacionales y que van a permitir que todas sus cuentas, las cuentas que se cargaron antes de incluir esta lógica, también puedan ser actualizadas y reflejen, digamos, el momento en el que están en esa relación. Eso tenemos que hacerlo y una vez que ya tengan esa información actualizada, ustedes van a poder generar informes o reportes que les muestren en qué fase se encuentran sus distintas cuentas, como para ir afinando su estrategia y los esfuerzos de fidelización. Entonces, digamos, hasta ahí era lo que queríamos mostrarles. No sé Majo, si hay algunas dudas. La primera es de Belén y ya le doy la palabra a Diego de Colombia. Belén pregunta sobre si en las cuentas no hay un campo para correo electrónico y si se coloca en la descripción. Ya, buenísimo. El tema del correo electrónico es un tema que sí lo hemos visto ya con varios usuarios de servicio al donante. La recomendación que siempre hemos dado es que en realidad el correo electrónico tiene que pertenecer al contacto principal. Entonces, pues desde la lógica de la cuenta, ustedes tienen la opción de registrar un sitio web, más no un correo electrónico, porque sería un correo electrónico como de info@radisson.com. Entonces, la idea es que el correo electrónico que ustedes manejen sea de una persona de contacto. Entonces, el correo electrónico tendría que registrarse en ese contacto que va a estar relacionado aquí en el contacto principal de la cuenta. En el caso de que no tengan un contacto principal, que puede ser el caso, y hayan llenado el sitio web con la página web de la empresa, usen el campo de descripción, como dice Belén. No hay problema. Pero sí les recomendamos a que siempre personalicen la relación con una persona de contacto para esa cuenta, ¿no? Perfecto, gracias, Majo. Ahora le doy la palabra. James también tiene una duda, pero primero le voy a dar la palabra a Diego, que tiene unas dudas en la creación de cuentas. Diego, si quieres abrir el micrófono. Claro. Hola, buenas tardes. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos y todas. Tengo algunas dudas en cuanto a la creación y el manejo de la información. Claro. Primero, en el tema de los contactos, la fecha de captación es obligatoria para poder guardar un contacto. No sé si está parametrizado igual para las cuentas, pues sería importante Sí. que esté parametrizada para tener esa información sin Sí. que se le pase a quien esté creando la cuenta. Sí, de hecho, pues yo les decía cuando creé la cuenta de Radisson que la fecha de captación, no les dije que era un campo obligatorio, pero lo es. O sea, si es que yo no hubiese incluido esta fecha de captación, no me iba a dejar crear la cuenta. Perfecto. Sí, es un campo Ok, obligatorio. lo siguiente es en cuanto al tema del contacto que está asociado a la cuenta. Ujú. Claro que de inicio no siempre hay un contacto asociado a la cuenta. ¿Cómo hay alguna opción para registrar el correo electrónico? Pues va ligado a lo que preguntaban ahorita, Ujú. o definitivamente debe haber un contacto principal, y si es así, no sé si se puede hacer un listado de contactos solamente referidos a la empresa, dado que algunos contactos Ujú. son donantes, y sería bueno diferenciar un contacto con la empresa corporativo como tal de un contacto con un donante individual. Sí. De acuerdo. Y cuando hay cambios de personal en las compañías, ¿no? Que pues suele ser muy frecuente, que la persona con la que tengo el contacto corporativo ya el otro mes cambió de área o ya no está en la compañía y tengo que
crear otros contactos o si va a haber un listado de contactos que yo pueda tener. Sí, bueno, de acuerdo. En caso de que no haya un contacto principal, que es el caso en muchas ocasiones, les recomendamos utilizar el campo de sitio web porque hemos visto que no se utiliza mucho el campo de sitio web, o el campo de descripción, como les decía, igual con la pregunta que hacía Belén. Usen esos dos campos, digamos también a su criterio, dependiendo porque son campos de texto que les permiten ingresar cualquier tipo de información. Los otros ya son campos de lista desplegable o de valores o fechas, pero el campo de descripción o el campo sitio web les da una apertura para utilizarlo. Entonces, si es que ustedes quisieran, porque no tienen un contacto principal, usen cualquiera de esos dos campos, no habría problema. Ya depende de cómo ustedes también lo estandaricen y que todos los usuarios sepan que en el campo de sitio web van a registrar el correo electrónico. Ahora, sobre tu pregunta de los contactos, sí existe una diferenciación en relación a los contactos de tipo donante. Cuando tú creas un contacto en Salesforce, tienes tipos de registros. Entonces, tenemos varios tipos de registros, puede ser un general, prospecto o donante. El tipo de prospecto general es el que vamos a utilizar también para los contactos principales de empresas. Por ejemplo, si yo me voy aquí a contactos e intento crear, vamos a hacer el ejercicio, un contacto, puedo seleccionar el tipo de registro que me permite diferenciar. Entonces, el tipo de registro general, como dice aquí, representa los contactos de empresas, voluntarios, colaboradores y embajadores. Entonces, cuando yo genero un contacto de tipo general, se va a diferenciar de los donantes. De acuerdo. Ok. Entonces, si yo te tengo a ti como donante individual, pero también como mi contacto corporativo, tengo que crear dos veces el contacto, uno como donante y otro como general. En realidad ahí lo haces a través de la figura de otras participaciones, que es como una, digamos, lo que privilegiamos en el caso de los contactos es la relación como donante, pero en el caso de que también ese donante sea voluntario o sea contacto de empresa, le vamos a generar otra participación. Si quieres, eso lo podemos ver después o te explico por correo, pero ahí lo que recomendamos es generar otra participación. Y ahí es como que son varias capas de participación que tiene ese contacto. Puede ser donante, pero a la vez puede ser contacto de empresa y a la vez puede ser colaborador, lo cual sería raro en realidad. Pero bueno, sí, podría ser el caso. Pero podría ser voluntario, podría ser un contacto de empresa y podría ser donante. Sí, pero ahí vamos a manejar la figura de otras participaciones. Si quieres, eso lo podríamos ver, porque ahí tendría que generar el contacto y cambiarlo. Entonces, como para no alargarnos, pero sí, si quieres lo vemos después. En todo caso, está esta diferenciación de donante y general que te va a permitir diferenciar los que son contactos de empresas a los donantes en sí. Súper. Unas dos últimas preguntas ya para terminar en cuanto al tema de el contacto con las empresas. Aparte de las interacciones va a estar habilitado el tema de poder asignar campañas de fidelización, pues dado que eso es importante para el seguimiento con los donantes y permite hacer informes mucho más rápido. Y si cuando se crean las interacciones, aparte del recordatorio en el inicio del Salesforce, puede llegar una notificación a los correos electrónicos. Ok, pues en el caso de del foco de grandes empresas, que ha sido lo que hemos querido optimizar y conversándolo con Gina, pues como que es una figura un poco más directa, ¿no? Como door to door. Entonces, la lógica de campaña, que es la que manejamos desde las estrategias de donantes individuales, no aplicaría. En este caso también, bueno, quisiera saber la opinión de Gina, pero por el momento, pues no hemos incluido la lógica de campaña como una condición, si quieres, porque es como un relacionamiento que se da de forma más directa, pero podemos, sí, o sea, siempre podremos asociarlo a una campaña, no habría problema.
Sí, para complementar, Majo, generalmente con grandes empresas y fundaciones corporativas hay dos también como generalidades y que siempre pasan. Una, que generalmente siempre tenemos el contacto directo, es decir, sabemos con quién relacionarnos directamente a nivel de este gran donante, no en todos los casos, pero sí en la mayoría. Y en segundo lugar, lo que decías, el relacionamiento es mucho más directo, es decir, trabajamos muy directamente con el donante y las invitaciones, bueno, los procesos mismos de gestión, por ser grandes donantes corporativos, se hacen directamente con nuestros contactos principales. Sí, entonces, o sea, ustedes podrían generar una campaña para captar grandes empresas y sí, cuando generen un compromiso de donación, relacionarlo a una campaña. Sí, es como la misma lógica de los contactos. Pero, digamos, en esta lógica de fases, la campaña no juega un rol importante, digamos. Ok, súper. Bien, listo. Muchas gracias. Ok, Ya quedamos tarde. Ahora le doy la palabra a James. vale. Hola, James. Hola Gina, hola Majo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hola. James? Bien, bien. Bueno, mi consulta iba un poquito relacionada con la de Diego con referencia a las campañas. Ujú, Eh, Solo que, bueno, yo aquí pues más que todo para apoyar a la labor de Carla en Corporate en cuanto a la parte de la cobranza, ujú. pero escuchando pues y viendo la interacción de la parte de cuentas y viendo las cuatro fases que tiene, Ujú. mi consulta también iba, y tal vez más al área de donantes individuales, que yo sé que no es el espacio preciso, pero se me vino la duda, Sí, es que si nosotros podemos hacer uso de eso. Por dar claro. un ejemplo, nosotros tenemos aquí Walmart, que es una de las empresas que más espacios nos da para los Facers. Ujú. Entonces yo quisiera saber si yo puedo hacer uso de ese espacio, como poner Walmart, y yo ya tengo, mi solicitud no es un donativo en efectivo, pero sí son espacios para captación con los Facers, y manejar un tipo de fidelización por esa razón. Sí. Sí, o sea, a no ser que Gina tengas como otra posición, pero yo creería que es lo ideal, James, yo creo que es lo recomendable, que si ustedes ya tienen un relacionamiento con Walmart por acciones de captación o por cualquier otro tipo de relacionamiento, lo pueden crear la cuenta y pueden ir alimentando y registrando esta información de si ustedes ya tienen algún tipo de convenio con Walmart, ya hacen acciones, pues hay una relación, hay una alianza ahí y no necesariamente es monetaria, pero se puede visibilizar en estas fases. Entonces yo recomendaría que también crees la cuenta de Walmart y vayas alimentándola con esta información. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Ma. Perfecto, gracias. Una cosa, perdón, que no vi aquí y que creo que es porque no estoy en el ambiente de producción, son las contraprestaciones. Si quieren, me voy a ir rápidamente a mi Salesforce. Majo, si quieres, mientras vas Sí, entrando al tuyo, le damos la palabra a Paola, perfecto. que tiene una consulta. Claro Paola, que te sí. escuchamos. Pau. Hola Gina, hola Majo. Mi Hola, consulta Pau. es la siguiente. Sé que el espacio es enfocado a los compañeros de Corporate, Sí. pero me entró la duda con respecto a las fases Ujú, en cuanto a la carga de donantes jurídicos de donantes individuales. ujú, Como tenemos nosotros varios donantes individuales que solicitan que el aporte salga con la razón social de su empresa, ujú. ¿estas fases también aplicarían para esos donantes? No, no, o sea, se trata de un contacto, ¿no es cierto, Pau? Me dices que o es Sí, un... cuentas. Estábamos utilizando cuentas para registrar las donaciones de donantes individuales Ah, que solicitan las facturas o los comprobantes de donación a nombre de sus empresas. ah, ok. Em, bueno, en principio sí, o sea, y me parece que es el caso tenemos ese caso con México, si Belén está por ahí también nos podría dar una mano, pero en principio tenemos estos casos en los que el donante pide
me parece que es en el caso de México un recibo de donación, no como persona individual, no como persona natural, sino como persona jurídica. Entonces, en ese caso, en realidad no deberías registrarlo como una cuenta porque no es un donante jurídico y no es una empresa. Y podemos buscar otra forma, como lo hicimos con México, de que se genere ese recibo a nombre de la empresa, pero no te recomendamos crearlo como cuenta. Si quieres, nos juntamos después o lo vemos por correo electrónico, pero no aplicarían estas fases ahí, porque estamos hablando de un donante individual. Entonces, en realidad no aplica, ¿no? No creo que sea como... Ya habíamos migrado así. Sí, o sea, son cuentas, pero en realidad es solo por un tema de recibo, ¿no es cierto? Ajá. Claro, Es una persona, es un donante individual el que aporta. Sí. En realidad o sea, yo creería que deberíamos revisar esas cuentas porque no son empresas, en realidad son personas naturales y pues en realidad no vamos a ver como este ciclo cambiar porque obedecen a otra lógica, ¿no? Entonces quizás lo que podemos ver es como revisar esas cuentas, quizás revisar esa información y más bien cargarlas como contactos, porque también a nivel de indicadores no te están contando como donantes individuales, te están contando como empresas y en realidad no es así. Entonces tendríamos que revisarlas, cambiarlas y más bien generar como lo que hicimos con México, esta opción para que el recibo te salga a nombre de una empresa, que creo que es un campo especial que tenemos que llenar. Pero ahí, Pau, sí, la recomendación es que se registren como cuentas las que son realmente empresas, ¿no? No solo por un tema de recibo fiscal o de algún tipo de certificado de donación, sino, o sea, la idea es seguir las fases de una alianza corporativa. Entonces, en el caso de lo que nos cuentas, son donantes individuales, entonces pues no obedecerían a esa lógica. Si quieres lo revisamos ahora, ¿vale? Sí, lo vemos después. Gracias, Majo. Ok. Majo, Sí. Disculpa, Magdi tiene una duda de Colombia. Dice, pero si queremos hacer una campaña de Navidad para las empresas y hacer el seguimiento, entonces, ¿dónde lo registramos? O acciones de voluntariado con los empleados, ¿eso se perdería? Ay, ¿me puedes repetir, porfa, Gina? Perdón, no escuché. Claro. Magdi pregunta que si quieren hacer una campaña de Navidad para las empresas y hacer el seguimiento de esa campaña, entonces, ¿a dónde lo registran? O, por ejemplo, si quieren hacer acciones de voluntariado con los empleados, si esa información se perdería, que es algo que vienes a hablar ahorita. Sí, o sea, si quieren hacer una campaña de Navidad para las empresas, no hay ningún problema. Entiendo que es desde cómo lo manejan en Colombia para generar las interacciones. No habría ningún problema. O sea, las interacciones se van a cargar a la cuenta. Si mal no recuerdo, lo vimos con Magdi y ella me decía que no se pueden asociar interacciones a la cuenta. Por una limitación del sistema. ¿Por qué? Porque las interacciones se asocian al contacto. Entonces, ahí tendríamos que procurar que la campaña de empresas de Navidad esté dirigida a los contactos principales de las cuentas y no a las cuentas como tal, por esa limitación del sistema, que creo que lo habíamos conversado con Magdi. Entonces, en el caso de que no tengan un contacto, habría que buscar la forma, pero en todo caso la campaña tiene que estar dirigida a los contactos de las empresas y no a la cuenta como tal. No sé si ahí te contesto. ¿Magdi está ahí? Creo que sí. Ah, bueno. Y también pregunta lo de voluntariado. Sí, Magdi dice que aquí está. Y pregunta lo de voluntariado, que creo, Majo, que es lo de contraprestaciones que venías a explicar. De contraprestaciones, eso es lo que les quería mostrar acá, que aquí estoy en una cuenta, pero esto es en una cuenta de Ecuador, de hecho, aquí estoy en el ambiente productivo y les quería mostrar que incluimos en el segmento de descripción la opción de contraprestaciones, que es una opción de selección múltiple. Entonces ustedes pueden elegir las diferentes opciones de contraprestaciones, que fue como un listado que hicimos colaborativamente con Gina, que
De todas formas, si creen que hay algo más que incluir, nos lo dicen y lo incluimos sin problema. Pero aquí está como una batería de todas las, digamos, como los beneficios o las contraprestaciones que ofrecemos a esa empresa a cambio de pues, la relación que tengamos. Entonces, ustedes pueden incluir pues varias, ¿no? Pueden ir pasando, no sé, folletos, luego en la página web, entonces van a tener un registro de cuáles son las prestaciones que manejan con esa cuenta. No lo voy a poner a aceptar porque estoy en el ambiente productivo, pero esta es una nueva funcionalidad que no sé si es que la habían visto, entonces sería bueno que la comiencen a explorar. Listo. James tiene otra consulta, dice que esta vez sí es de empresas, entonces sí. James, te escuchamos. Bueno, dice que no tiene micrófono. No, esta vez sí. Una consulta, digamos, con las cuentas que ya existían y que no, obviamente que anteriormente no se habían realizado con este proceso de las fases de cuenta, ¿cómo se pueden actualizar? Porque, digamos, yo me meto una cuenta ahorita que ya había migrada anteriormente y todas las fases están en celeste y no en verde como deberían de estar a medida uno va avanzando. Sí, exactamente, es lo que les decía un poco cuando terminamos de hacer el ejercicio, James. Lo que necesitamos ahora es hacer una actualización, porque toda esta optimización de las fases la hicimos después de haber migrado las cuentas que están ahora en Salesforce. Entonces, la idea es que podamos hacer una actualización sencilla. En este caso ya, por ejemplo, Costa Rica lo hizo, que ustedes puedan utilizar el ID de la cuenta, y simplemente la opción de la fase, que sería este nuevo campo. En realidad serían solo 2 campos a actualizar en Data Loader, el ID de la cuenta más la fase, y como es de información que no teníamos previamente, que ustedes actualicen la fase. Entonces, que ustedes generen un listado de, bueno, esta empresa que ya está migrada, está en solicitud, esta está en cultivo, esta está en fidelización, y actualicen en Data Loader. A no ser que, como conversábamos con Pam el otro día, hagamos una actualización masiva de todas las cuentas que son empresas amigas y que tienen un compromiso de donación, hagamos una actualización masiva a fidelización. Eso, digamos, lo vamos a ver en los próximos pasos, James, pero porque vamos a hacer un calendario de actualizaciones con Gina, que lo vamos a mostrar al final, pero sí, tenemos que actualizar la información para que refleje de ahora en adelante. Digamos que de ahora en adelante todas van a seguir esta lógica y van a ir actualizándose, pero todo lo que ya se migró antes hay que actualizarlo vía Data Loader. Eso. Solo una cosita, estoy viendo el tema de México, que está relacionado con lo que Pau me decía de las cuentas que en realidad son contactos, y sí, entonces tenemos que revisarlo porque veo que Belén me dice que también tienen ese tema, así que apenas terminemos esta reunión les contacto Belén y Pau para que lo revisemos. ¿Les parece? Y Guatemala creo que también había escrito que tenía esos casos, Majo. Ok, perfecto. Listo, lo revisamos. ¿Algo más? Bueno, entonces si quieren, regresemos a la presentación. Bueno, aquí están los links para las wikis y para el canal de YouTube, de donde están todos nuestros webinars, tutoriales y demás material de Salesforce, ¿ok? Majo, disculpa, Brenda, antes de que cerraras, escribió que sí, que ya tenía una consulta. Brenda, si quieres abrir el micrófono. Claro que Gracias, Gina. Hola a todos, un placer saludarlos. Tenemos una consulta. Cuando una empresa bueno, sabemos que el compromiso puede ser anual, mensual, trimestral, ¿verdad? Y quedamos por hecho que en el contrato pues pueda quedar indefinido o como pueda tener una cierta periodicidad. ¿Dónde se da? Porque en los procesos está nada más fidelizado. Cuando una empresa se da de baja, por ejemplo, ¿verdad? En dónde queda registrado, solamente siempre se queda como fidelización y se anota en el historial de cambios, de interacciones que nosotros escribimos. Bueno, ahí es importante lo que también siempre hemos visto con el registro de donantes individuales. Una cosa es el registro de la cuenta, que ese nunca se va a dar de baja, es decir, es una empresa que entra en nuestra base y que ya es un activo nuestro y que es información que
no vamos a dar de baja. Lo que va cambiando son los compromisos de donación, esos son los que se dan de baja. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una empresa que tuvo una relación como donante jurídico regular por un año y que luego se dio de baja, pues eso lo manejamos dentro del compromiso. Y si luego generamos un convenio más amplio de largo plazo, tenemos las fechas de inicio y de fin. Entonces vamos a ir viendo, digamos, la temporalidad, pero todo eso de las bajas lo vamos viendo en cada compromiso de donación. Es decir, una cuenta no se da de baja como tal, sino los compromisos de donación, los distintos compromisos de donación que puedan tener con nosotros. Entonces, en cada compromiso se va marcando las fechas de baja o la fecha de fin del proyecto, como fuese. Listo. ¿Estamos, Gina? Sí, dale. Estamos. Dale. Entonces, bueno, regresamos a la presentación. Bueno, un poco, no sé si Gina quieres retomar el tema de Radisson, que lo usamos como ejemplo. No, no te preocupes, era como información general de la alianza, precisamente para el ejemplo no hay problema y el ciclo de vida, entonces podemos continuar. Ah, bueno, perfecto, era un poco, me adelanté, sorry ahí, primero Gina iba a hacer una intro sobre Radisson, pero bueno, quizás, no sé si es que igual de todas formas prefieres contar un poquito o pues todos ya están en conocimiento. Pues como tal el ejemplo que colocó Majo, efectivamente es una alianza que se firma en marzo de este año, es una alianza global, es una alianza desde la oficina internacional, se tiene pensado con 500.000 euros al año a nivel global, y es una alianza muy larga y de mucho potencial que va hasta diciembre de 2022 y pues el objetivo general es sobre todo temas de patrocinios a niños y niñas o aldeas en aldeas infantiles. Lo bueno de la alianza es que se le da la posibilidad a cada país localmente que genere una relación local. En algunos países no tenemos apadrinamiento de niños y niñas, entonces para eso se pueden generar opciones no solo de apadrinar aldeas, sino también tiene todos unos elementos a nivel de comunicaciones y difusión que hacen que la alianza sea bastante interesante. Por eso la colocamos, porque es un ejemplo real. Cuento acá que República Dominicana es uno de los países más avanzados en este tema, ya tienen convenio firmado y están generando acciones par to par, entonces ya para que de pronto, si algunos no lo sabían, ya nosotros hicimos un webinar con los colaboradores de Radisson a nivel Latinoamérica y ellos ya tienen la guía, pues las directrices para que trabajen de la mano con aldeas infantiles. Eso brevemente sobre la alianza. Igual si tienen alguna pregunta adicional, saben que me pueden escribir. Dale, genial. Buenísimo, entonces, bueno, hasta ahí pues todo el tema como de registro y ya más sobre de conocer un poquito más de cerca la herramienta de Salesforce. Sí creímos necesario explicarles un poquito lo que hay que tener en cuenta antes, lo que hay que tener en cuenta para quienes no son usuarios de Salesforce antes de iniciar su gestión y antes de comenzar a utilizar el sistema. Es importantísimo revisar la disponibilidad de licencias para nuevos usuarios de Salesforce. Hay un cierto número, hay un número limitado de licencias para cada asociación nacional y entonces en ese sentido les pedimos que se contacten con los equipos de servicio al donante, que son quienes manejan esta información. Y la buena noticia en todo caso es que para hacer el registro y el manejo de cuentas recomendamos utilizar inicialmente la licencia force.com, que es una licencia más sencilla si quieren y también más barata, y que por lo general las asociaciones nacionales sí tienen licencias force.com disponibles. Así que revisen con sus compañeros, con sus colegas qué licencias tienen disponibles, porque puede ser que las tengan y es solo cuestión de solicitar su activación. Ahí nos avisan y les ayudamos a solicitar la activación para que los colegas de alianzas corporativas ya efectivamente tengan un usuario y puedan comenzar a usar el sistema. Eso como primer punto importantísimo para comenzar a usar Salesforce. Otro punto importante, el soporte. El soporte de usuarios se maneja a través de la plataforma de Jira. Esta es una plataforma de helpdesk donde se reciben requerimientos sobre algún problema específico que tengan y se da respuesta. Entonces pueden revisar en las wikis más información y van a encontrar un pequeño manual de uso de Jira. También comentarles que esta
plataforma de Jira la manejamos de forma conjunta con el equipo TIC regional. En realidad, TIC regional es quien asegura ese soporte. Por lo general, Pam y yo vamos a estar como también llevando algunos temas de Jira en lo que se refiere a definiciones, a conceptos, pero a nivel de soporte técnico solo asegura Angelo, que es nuestro desarrollador de Salesforce y que muchos de ustedes ya conocen. Así que todo el tema de soporte a usuarios, incluso para las licencias y para cualquier problema de conexión, lo pueden ver a través de Jira con Angelo. Entonces eso en cuanto a las licencias, al soporte, y finalmente lo que le comentaba James de el proceso de actualización que tenemos que hacer, ya que en la primera fase de migración, cuando migramos ya cuentas a Salesforce, no contábamos con estas fases del ciclo de vida. Entonces esta actualización tiene que coordinarse con los equipos de servicio al donante que estuvieron a cargo de la migración inicial, y pues ahí les vamos a acompañar en ese proceso. Por eso vamos a definir un calendario con Gina que les vamos a mostrar más adelante. Queríamos contarles esas 3 informaciones que creemos son súper importantes para que ya efectivamente puedan comenzar a usar el CRM, y luego en realidad eso sí, luego ya queríamos mostrarles el calendario. Ahí te doy la palabra, Gina. Bueno, sí, este calendario es como una sugerencia de implementación, efectivamente, para poder empezar a generar todo el proceso de las empresas. Efectivamente, ahí está el webinar hoy. Queremos que las ADNs que van a iniciar con este proceso nos puedan notificar tanto a Majo, a mí, para poder nosotros dar un acompañamiento un poco más directo con cada una de las ADNs. Entonces sí nos gustaría que para el viernes nos pudieran notificar quiénes van a empezar este proceso. Y ya la siguiente semana, desde el lunes 8 hasta más o menos el viernes 12, que es lo pronosticado, pues que las áreas empiecen a trabajar en conjunto, tanto las de alianzas corporativas como las de fidelización y servicio al donante, para 2 cosas como muy puntuales. La primera, efectivamente, es pues el apoyo desde la experticia de las personas que ya utilizan Salesforce para los colegas de alianzas corporativas que de pronto no conocemos el sistema como tal. Y un segundo es como lo que decía Majo, de mirar todas las cuentas que ya están registradas para poder darle como un proceso de sistematización. Le doy la palabra en este punto a Pame, que tiene una información muy importante del análisis que ella ha realizado sobre las cuentas que hay actualmente. Pame, te cedo el micrófono. Hola, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la gran participación en este taller. Y bueno, sí, como Majo comenta, y como Dina también comenta, hay mucho trabajo que podemos comenzar a realizar desde Salesforce para poder optimizar todo el tema de la fidelización y de cada una de las etapas de los procesos o del ciclo de las empresas. Y para esto yo quería como compartirles un ratito mi pantalla para indicarles cómo actualmente se encuentra la información de sus empresas en Salesforce. Como saben, ya se migró una gran cantidad de empresas que básicamente eran empresas amigas SOS, pequeñas empresas que corresponden al segmento de micro o pequeñas empresas. Entonces, quería compartirles un poco el estado de cómo actualmente están sus empresas para que en base a esto también puedan comenzar a trabajar con los equipos de servicios al donante para comenzar a actualizar toda esta información. No sé si están pudiendo ver mi pantalla. Aún no, Pame. No, sale como algún mensaje. Sale, todavía no, regálame un momento, todavía no sale nada, por mi parte. Creo que ahí, no sé, aceptar, creo que te pedí los permisos. Creo que es porque déjame ver, Pame. Dice cargando, pero... Sí, esperemos un momento. Ahí. Ya, ahora sí, ya te está presentando. Sí. Perfecto. Como pueden ver ustedes aquí, una vez que ya tengan, digamos, toda la información de sus empresas y esté al día, ustedes también van a poder crear reportes súper fáciles que les van a ayudar con todo el tema del monitoreo para saber, por ejemplo, en qué etapa se encuentran cada una de sus empresas, a qué segmento corresponden, cuánto ha sido el dinero o el monto que han donado, desde cuándo han donado, y
básicamente toda la información que ustedes vayan almacenando rápidamente van a poder obtener a través de un informe, que es un poco lo que les estoy mostrando aquí. No vamos a entrar, digamos, ahora a ver cómo se realizaría el informe, porque el objetivo más bien es indicarles cuál es el resultado de la información que ustedes actualmente tienen. Y el resultado básicamente es que actualmente existen 5.035 empresas que se encuentran registradas en Salesforce, que corresponden a todos los países que ustedes pueden ver aquí. México es el país que tiene un mayor número de empresas registradas, con 1.385 empresas. Luego le sigue Colombia, Perú, y bueno, hay países que recién empiezan también con esta estrategia, que está como por ejemplo Nicaragua, con apenas 17 empresas, pero esta es la información que actualmente se tiene. En cuanto a las etapas, como es algo que recién se implementó dentro de Salesforce, básicamente la mayoría de empresas que están registradas no tienen ninguna etapa, entonces eso es una de las primeras acciones que tendríamos que comenzar a trabajar con los equipos de servicios al donante y empresas para que se empiece a actualizar, o sea, cuáles son los que están en cultivo, cuáles son los que están en fidelización, en prospección, para que podamos tener esta información al día. En cuanto al segmento que podemos ver aquí, igual vemos que la mayoría de empresas no tienen definido un segmento. Entonces también es otra de las grandes oportunidades que tenemos para comenzar a almacenar. Actualmente solo tenemos registradas microempresas 466 y como yo les comentaba, la mayoría de estas 5.000 deben de estar o en microempresas o en pymes, porque corresponden a pequeñas empresas haciendo donaciones como Amigos SOS. De ahí, acá también podemos ver que de todas estas 5.000 empresas actualmente activas están 1.823, entonces gran oportunidad en cuanto a reactivación de empresas. Tenemos 3.208 empresas que ustedes pueden ya pedir y solicitar a los equipos de servicio al donante que les compartan quiénes son, porque esta también es una puerta para que ustedes puedan comenzar a nuevamente relacionarse con quizás empresas que ni siquiera sabían que existían y que actualmente están registradas y tienen información. De las que están activas, básicamente aquí están los países, como podemos ver. Colombia es uno de los que más empresas pequeñas tiene activas, con 219, está Ecuador con 196, Costa Rica con 179, México con 382, y aquí rápidamente igual ustedes pueden ver, digamos, cuál es el estado, si está activo, está inactivo. Colombia, por ejemplo, tiene 765 empresas que están inactivas, que puede comenzar a trabajar para una reactivación, por ejemplo. Entonces, como ven, esta es básicamente la información que tenemos. No es mucha, pero ya nos da pistas de por dónde podemos empezar a trabajar para optimizar cada una de las etapas o los ciclos o los segmentos en los que actualmente se encuentran nuestras empresas, que esto nos lleve básicamente a una mejor gestión de esta información, para una mejor toma de decisiones y para que sus estrategias empresariales puedan también tener un despegue en cuanto a este otro tipo de empresas que quizás no lo estaban manejando. Eso es todo. Igual, cualquier duda, van a poder tener siempre el apoyo de nosotros, de Gina, de Majo, mío, para que podamos salir adelante con todo este proyecto. No sé si tienen alguna duda, si no, nuevamente te paso el control, Gina. Gracias. Gracias, Pame, por esta información tan importante. Creo que esto es súper importante también para todos los colegas de alianzas corporativas que quizás no tenemos como la información en algunos aspectos sobre las empresas que ya tenemos, y como lo decía Pame, las que sobre todo están inactivas, quizás hay mucha oportunidad de poder volver a gestionarlas y de que ya con todos estos nuevos procesos que se han agregado al sistema, pues efectivamente empezar a generar este tema. Yo vuelvo al calendario. Pame, si me permites el control, o Majo, si sí, puedes, por favor, volver a presentar. Déjale de presentar así. Gracias. Ya. Entonces, ya le dejé de presentar. Ah, ya. Sí, gracias. Un segundito. Listo, mientras Majo me hace el favor, ese calendario en esa semana sería podernos sentar con los equipos, con las áreas y empezar a mirar todas esas empresas que están, digamos, en la nube de la que hablábamos en algún momento, o empezar a mirar si tenemos alguna duda respecto a lo que vamos a hacer con este nuevo proceso. Gracias,
Majo, ya veo tu pantalla. Entonces sería esa semana como un trabajo muy en conjunto entre las áreas. Una vez más, y como lo decía Majo al principio, la invitación es que trabajen súper en conjunto. Efectivamente tenemos la experticia de las personas de servicio al donante y fidelización, con también la gestión misma y el conocimiento que tienen las personas de alianzas corporativas. Igual ese trabajo en conjunto también es una invitación para que si ustedes tienen algún comentario, observación, como lo decía Majo, sobre los nuevos campos o sobre las cuentas o sobre las contraprestaciones, también nos los puedan hacer saber. El 15 ya daríamos inicio de la migración de la base de datos de grandes empresas o fundaciones corporativas a Salesforce. Acá también quiero hacer un comentario y lo estuvimos hablando con el área de IPD también. Acá es importante que también podamos ingresar las fundaciones corporativas que trabajan bajo la lógica de Corporate IPD. Es importante que esas fundaciones también estén dentro de la misma gestión y dentro del mismo sistema de Salesforce, sin importar que estas fundaciones corporativas o estos proyectos también se encuentran en el GMS. Creemos que por ahora es importante que lo podamos manejar en este sistema también. Y ya pues tenemos casi 2 semanas para este inicio como de la migración y para que empecemos como desde las áreas a subir la información, y ya para finales de octubre hacer un primer seguimiento y evaluación de la implementación. Lo que sugerimos es hacer calendarios por cada una de las ANs que nos confirmen que van a iniciar con este proceso, y así empezar a hacer un proceso como de seguimiento, evaluación misma de lo que ha resultado este acercamiento del sistema a alianzas corporativas. Ese sería como tal el calendario de implementación que sugerimos. No sé si tengan alguna duda, si Majo o Pame tengan algún comentario. Pues, ay, no sé si me escuchan. No, muy gracias. Gracias, Gina, gracias a todos, gracias por estar aquí, por darse el tiempo también. Nos alargamos un poquito, no queremos quitarles más tiempo, pero creemos que era importante revisar con más calma este tema. Estamos abiertas a todas las preguntas que puedan haber surgido de este espacio, y sobre todo, como les decía Gina, a su feedback en cuanto a lo que ven como posibilidades de mejora. Este camino del CRM es un camino que ya venimos abriendo desde hace casi 3 años, así que cada paso es importante y nada está definido, así que si creen que hay cambios que hacer, lo conversamos y vamos avanzando. Así que lo importante es que conozcan esta posibilidad del manejo conjunto de las alianzas corporativas en Salesforce, de esta necesidad de comunicación también y de trabajo en conjunto entre las áreas de servicio al donante y alianzas corporativas, y también de la posibilidad de hacer nuevas cosas en el CRM, ¿no? También agradecerle al equipo de Costa Rica, que también estuvo como muy detrás de estas optimizaciones, a Gina, a todas las compañeras que estuvieron también como dando ideas para optimizar el tema de alianzas corporativas en Salesforce, y pues ponernos a las órdenes para lo que necesiten. Gracias a todos. Sí, muchísimas gracias. Una vez más, gracias a Majo, a Pame, Sebastián también, que participó mucho del proceso. Gracias a Costa Rica nuevamente. Y me pregunta Martín, si podrían compartir el calendario del trabajo. Claro que sí, vamos a estar subiendo tanto la grabación como la presentación y los calendarios de trabajo a los respectivos workspace para todos. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. No siendo más, un abrazo grande, estamos en contacto para lo que necesiten. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias por todo. Un abrazo grande a todos, bye.